¿Qué recuerdo tienen de su primer contacto con la música? Bueno, en mi caso, mi primer de pronto contacto así con la música fue como a los más chiquita, como a los 5 años de pronto, que a mí me gustaba cantar, siempre me gustaba cantar. Y entonces con mi mamá y con mi papá y con mi hermana hicimos una grabación en un cassette. Entonces cada uno tenía que cantar una canción. No, mentira, yo tenía 2 años por ahí. Y yo cantaba una canción así, la tarareaba. Entonces ese fue mi primer acercamiento a la música. Seguro fue Bien chiquita. fue muy, sí, ese. ¿Y Javi? Y el mío fue también muy chiquito, pero fue el típico recuerdo de los niños sacando las ollas de la mamá y jugando. Creo que es el primer recuerdo que tengo. Rompiéndole las ollas a mi mamá. Sabemos que Sauti significa sonidos y voces, que lo leí por ahí. Pero ¿cómo llegaron a ese nombre? Llegamos, una larga historia, pero llegamos ahí porque tenemos una amiga en común que es de ascendencia africana y nos conoció y nos escuchó y ahí estábamos empezando a armar la banda y nos dijo, ay, ¿por qué no se llaman Sauti? ¿Cómo así? No, es una palabra de África, es mi mamá, que significa sonidos. Nos gustó y quedó. Bueno, para vos, ¿verano o invierno? Invierno. ¿Twitter o Facebook? Facebook. ¿Preferiría ser atacada por un oso gigante o un enjambre de abejas? El oso. Rápido. ¿Preferiría ser un deportista millonario pero tonto o un científico genio pero pobre? No, el rico. Yo me iría tonto. Me divierto más. La música que hacen incita a la gente a despreocuparse, como ustedes dicen, a dejar lo malo fuera, ¿no? Sí. ¿Es su estilo de vida así? Buena pregunta. En general somos muy relajados con muchas cosas, pero somos muy ñoños, trabajamos mucho, somos muy trabajadores. No es vida de la rockstar. traducción de ñoño en Como muy Argentina? nerds. Como nerds. Sí, como nerds, como muy juiciosos con esto, somos muy trabajadores. Pero ya cuando estamos, digamos, en conciertos y eso, después del toque somos relajados y bla, pero en general nos tomamos nuestra música muy en serio, ensayamos mucho, no tomamos drogas, no consumimos alcohol. No, lo de las drogas sí es cierto. No, se me mamá loca. Pero en general nuestro trabajo somos como muy juiciosos con nuestro trabajo. ¿Qué países visitaron? Hasta ahora, Argentina. Argentina. Y ya. Pero por Uruguay. Vamos, Pero Uruguay. sí, por Uruguay. Es nuestra primera gira en Latinoamérica, entonces el primer país que decimos visitar fue Argentina. Bueno, asociación de palabras. Yo digo una palabra, ustedes me dicen lo primero que se les ocurre. Chocolate. Rico. ¿Vos? Sí, ya, los dos. los dos. Argentina. Goma. Dulce. Borrador. Pato. Parque. Fantasma. Hacelo, hacelo. Corte. No me digas gato porque te voy a decir, ya sabes lo que te voy a decir. Justo la que seguía. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Mi abuelo es. Pop. Pop. No sé. Música. Bloqueado. 1-0. Bueno, la música que ustedes escuchan en la vida privada tiene que ver con lo que hacen. O
gusta la música que hacen ustedes? Algunas sí y otras no. Digamos, o bueno, no, mentira, sí, todo influye. Yo creo que todo influye. No, nosotros no sabemos, o sea, como que nos cuesta siempre definir cuando nos preguntan, bueno, ¿qué género son? No, femenino, porque, o sea, ni idea, no podemos encasillar nuestra música. Nos nutrimos de muchas cosas y nos gusta explorar con muchas cosas. Estilo propio. Sí, y somos muy abiertos a escuchar de todo. Y pues ahorita por temporada estamos como con James Blake, que nos gusta mucho, un artista que nos gusta mucho, británico. Y a mí me gusta mucho la salsa también, escucho muchísimo el Raúl, me parece un genio. Y bueno, así por temporadas. ¿Nos dicen algunas palabras en argentino que les resulten raras? Borome. Muchas. Hay unas que no las puedo decir. Borome. Es rarita, a mí esa palabra me parece. Pocho. ¿Cómo lo dicen ustedes? Maíz. Y borome es estero. Viromes. ¿Virome o borome? Virome. Virome. Sí, Sí, Virome. me parece rarísimo. Bien, muchas. Copadísimo. Joya. Rescatate esa lágrima. No sé. Esa. Siempre me regañan por decir eso, pero bueno. Me retan. Retar, sí, eso es rarísimo. Para nosotros retar es como. ¿Qué superhéroe te gustaría ser? Batman. Robin y Abate. No sé. Batman. No sé. Corchado. Solo sé que no quiero ser Robin. Bueno, si tuvieran que escuchar una sola canción por el resto de sus vidas, ¿cuál sería? En este momento, I Never Share to Learn de James Blake. En este momento de mi vida. Yo escucharía La complicidad de cultura Esta pregunta es muy rara. ¿Prefieren que les pegue un nene o que los acaricie un desconocido? Que me acaricie un desconocido. Que me acaricie una desconocida. ¿De chiquitos qué querían ser cuando crecieron? Yo de chiquita no lo tenía muy claro, pero siempre quise ser actriz. Siempre. ¿Sí? Qué bueno. No, yo soy músico. Qué copado. Sí. Yo músico. Siempre músico. Sí, siempre estuve. ¿Estás trabajando en un nuevo disco? Estamos preparando, acabamos de lanzar este disco lo lanzamos en julio en Argentina, pero queremos grabar uno en vivo, de las mismas canciones, un par nuevas tal vez, pero queremos grabar uno en vivo en el nuevo formato que hacemos, que es como loopers y cosas que trabajamos en vivo. Así que seguramente saldrá un disco alterno de este en vivo. Bueno, la pregunta final. ¿Son fanáticos de algo, música, una serie, una película, lo que sea? Fanáticos. No, fanáticos. Yo no soy algo. fanático del dulce de leche. Alejado en serio. Leche. El reo. Bueno. No, fanáticos. Yo, honestamente, es fanática, no soy de nadie. Yo dulce de leche. Del helado. Sí, el dulce de leche es que es una cosa Loca. O sea, en el rider está. Yo no toco sino el dulce de leche. Pero en Colombia se hace. Hay algo muy parecido, Que se llama arequipe. pero no. Pero es